Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Cuando una persona viaja a un país extranjero, si tiene un problema grave, lo que esa persona hace es buscar la embajada de su país, porque allí tienen la responsabilidad de ayudarle. Es el respaldo de nuestra ciudadanía. Recuerdo, hace muchos años, vi una película que había un soldado de los Estados Unidos que quedó solo en la zona enemiga. Pero al enterarse sus mandos, movilizaron todo el ejército para rescatarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la norma de no dejar nunca a un ciudadano suyo abandonado. Nunca dejarlo atrás. Por eso, realmente, tener ciudadanía de los Estados Unidos es algo poderoso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una ciudadanía superior. Somos ciudadanos de los cielos, como está diciendo Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso es algo grandioso. Significa que el respaldo del trono celestial, de los ejércitos celestiales, están a nuestro favor. Por eso, en este tercer encuentro, vamos a estar compartiendo sobre nuestra ciudadanía celestial. Es muy importante que, conforme a la palabra, estemos conociendo cuál es el respaldo que tenemos. ¿Para qué? Para que podamos disfrutarlo y de esa manera podamos compartir lo que es el deseo de Dios. Por eso, en primer lugar, es muy importante que sepamos por qué hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué? Dice la palabra en Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por gracia de Dios hemos creído en Jesucristo para poder tener la salvación. Solo a través de Cristo es que se puede recibir la salvación. ¿Y qué significa la salvación? En primer lugar, la salvación es la solución del pasado. Es algo grandioso. Dice en Efesios 2:1 que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es un estado terrible, ¿verdad? Porque Dios, en su gracia, nos hizo para estar relacionándonos con Él a través del Espíritu. Pero a través de ese pecado original, el hombre quedó separado de Dios. Y no había manera humana de poder solucionar eso. Por eso Dios, a través de Jesucristo, Él solucionó nuestro pasado. Él abrió ese camino, el único camino, para regresar a Dios. En ese momento salimos del pecado, de nuestro destino, de la maldición, y tenemos una nueva vida. Por eso la salvación es algo grandioso. ¿Por qué? Porque es solución, la única solución para nuestro pasado. Pero no se queda ahí. Tiene un significado todavía más amplio la salvación. También es solución del presente. También dice en Efesios 2:2 que antes vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y que vivíamos totalmente atrapados, siendo hijos de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. Eso era algo terrible, vivir así, porque estábamos dominados sin saberlo por Satanás, que ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero a través de esa salvación tan grande que hemos recibido a través de Jesucristo, no solo el pasado fue solucionado, sino también nuestro presente. Ahora somos guiados por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Y es algo grandioso porque el Señor tiene todo preparado para nuestras vidas. Tiene todo para que estemos levantándonos y podamos glorificarle proclamando
el Evangelio. Por eso el presente ya está todo preparado. Y también no solo el pasado y el presente, sino también el futuro, como dice en Efesios 2:6. Dice que estamos juntamente sentados con Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él ya ha concluido todo. Y esa victoria que Él ha conseguido es la victoria que nosotros hemos recibido por gracia. Por eso, no solo el pasado está solucionado, no solo el presente está preparado, el futuro está garantizado. Vamos a ir una eternidad al cielo, a poder estar proclamando, alabando a Dios toda una eternidad. Por eso esa salvación es algo tremendo, algo por lo que tenemos que estar grandemente agradecidos. Muy bien, es muy importante que entendamos qué es el Evangelio. El Evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas. Y Dios, a través de su palabra, el centro, el núcleo de los 66 libros es el Evangelio. Y Él quiere que estemos conociéndolo correctamente. Porque hay muchas iglesias, desgraciadamente, que aunque tienen el Evangelio, no se están centrando en el Evangelio, ni tampoco están predicando el Evangelio. Y eso es un gran problema, porque a consecuencia de eso, esas iglesias están fracasando y no tienen ninguna fuerza para proclamar el nombre de Jesucristo. Por eso, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio bíblico? ¿Cuál es el Evangelio que la iglesia primitiva estaba compartiendo? Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, 3 y 4. Allí Pablo escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estábamos apartados de Dios, estábamos atrapados por Satanás, atrapados por el pecado, en un estado terrible, no había manera de salir de ahí. Pero dice que Dios, por gracia, como Él nos creó para estar con Él, porque Él nos creó para bendecirnos, a pesar de que caímos, Dios, Él por gracia, vino a darnos la solución. Por eso el Evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas nuevas noticias, esas buenas noticias? ¿Cuáles son? Que Cristo solucionó todo, lo que nosotros no podíamos solucionar. Por eso el contenido del Evangelio, ¿cuál es? En primer lugar, que Cristo murió. Un hombre pecó, un hombre tenía que pagar, pero ese hombre tenía que tener una característica. ¿Cuál? Tenía que ser sin pecado. Entonces, todos los que venimos de Adán hemos heredado y siguen heredando el pecado original. Por eso, dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Por eso Dios lo que hizo es, Él mismo a través de una mujer virgen, se encarnó, como dice en Juan 1:14. Y Él, que era hombre y era Dios, nació sin pecado original. Porque Él no venía del linaje de Adán, sino que fue a través Dios que se hizo hombre. Entonces Él, que era sin pecado, dice la palabra que durante toda su vida no cometió pecado de acción ni de omisión. Él era el único justo sobre la tierra. Por eso Él, de manera voluntaria, para poder perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el Evangelio es que Cristo murió. Pero no solo eso, también resucitó. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para vencer a Satanás, el infierno,
nuestra maldición, para evidenciar que Él había vencido, que Él es Dios. Por eso es el contenido del Evangelio. Cristo murió y Cristo resucitó. Y a través de Cristo es que podemos conseguir, es la única manera, la manera de Dios de poder recibir esa salvación tan grande. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método de recibir esa salvación? La verdad que el hombre, como he dicho antes, separado de Dios, tiene un estado tan depravado que no hay manera humana de poder salir de ahí. Pero es por gracia de Dios. Cuando una persona, a través de la palabra, a través del Espíritu, Dios le ayuda a mostrar de que esa persona es pecadora. Y esa persona se puede arrepentir y a través de la fe poner su fe en Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador a través de una oración. Y a través de ese momento esa persona puede estar recibiendo esa salvación tan preciosa que Cristo consiguió por nosotros. Por eso es la aceptación. Vemos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron a Cristo en su corazón, a los que creen en el nombre de Jesucristo, Dios les da el poder de convertirse en hijos de Dios. También el mismo Señor dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Efesios 2:8, Pablo escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, cuando una persona, por pura gracia de Dios, porque está escogido por Dios, esa persona, el Espíritu Santo le regenera, le ayuda a entender que es pecadora, se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, aceptándolo en su corazón, esa persona es cuando está recibiendo esa salvación tan grande en su vida. Y ocurre algo tremendo. Tenemos una nueva identidad. Una nueva identidad. ¿Cuál es? Nos convertimos en hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Somos hijos de Dios. Es algo tremendo ser hijo de Dios. El Dios todopoderoso, el Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas. Él es nuestro Padre. Él nos toma de su mano. Por eso nada nos separará del amor de Dios. Ya le pertenecemos al Señor. Ya Él tiene cuidado y responsabilidad de nuestra vida. Por eso es algo tremendo ser hijo de Dios. Muy importante que estemos entendiendo correctamente esa identidad tan preciosa que tenemos. Y no solo identidad, sino también tenemos una gran autoridad. Somos ciudadanos de los cielos. Es decir, que todo el respaldo del trono celestial, de los ejércitos celestiales, está a nuestro favor. Esa es la autoridad que tenemos. No estamos solos allí donde el Señor nos envíe. Donde estamos, Dios tiene un plan, un propósito, y es que el reino de Dios se establezca. Pero eso no puede ser por nuestras fuerzas. Pero el Señor en Cristo ya ha preparado todo para nosotros. Nos ha dado la nueva identidad, nos ha dado la autoridad para que podamos utilizarla. Y también dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en Lucas 10:20. En ese pasaje el Señor envía a los 70 a que experimenten allí en el campo la bendición que tenían en el nombre de Jesucristo, la autoridad. Y cuando regresan estaban gozosos.
Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Pero el Señor los paró, dice, no estéis gozosos por eso, sino estar gozosos, estar alegres. ¿Por qué? Porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque es algo eterno. Es una seguridad que ya tenemos de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que vamos a estar eternamente con Dios, alabando a Dios. Por eso, esa es la identidad tan preciosa que tenemos. Y en la palabra de Dios vemos a otros remanentes como nosotros que tenían esa seguridad de su registro celestial, de que eran ciudadanos de los cielos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Moisés. En Éxodo 32 vemos que allí está diciendo que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Él estaba intercediendo por su pueblo, y él era consciente de cuál era su inscripción celestial, que era ciudadano de los cielos, que era hijo de Dios. Él tenía esa seguridad. Pero no solo aparece esto en los remanentes que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Podemos ver la vida de Pablo en Gálatas 4:3. Allí está diciendo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo también tenía esa seguridad de su inscripción celestial. Somos ciudadanos de los cielos, y el Señor quiere de verdad que estemos teniendo seguridad en eso. Es muy importante. Tenemos que estar teniendo seguridad. Muchos creyentes, por no conocer todo esto conforme a la palabra, no tienen seguridad. ¿Qué ocurre? Que no pueden disfrutar realmente el Evangelio, que no entienden tampoco la misión, la dirección que Dios tiene para sus vidas, que es glorificar a Dios allí en el lugar donde Dios lo ha puesto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que ustedes conforme a la palabra puedan tener esa seguridad. ¿Cuál? Usted ya es salvo. Es muy importante. Ha recibido la salvación. En segundo lugar, es ciudadano de los cielos. Y en tercer lugar, su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la identidad y la autoridad que hemos recibido a través de Jesucristo. Jesucristo ha hecho todo para nosotros. Por eso, a través de su palabra, que el Espíritu Santo nos esté revelando, enseñando todo lo que Dios nos ha concedido a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos primero conocerlo, podamos disfrutarlo y de esa manera podamos compartirlo. Porque la misión tan preciosa que Dios nos ha dado es que estemos predicando este Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso le bendigo en el nombre de Jesucristo, que esté repasando bien este mensaje tan importante, que esté orando con él y en esta semana que determine poder compartirlo, la gracia que ha recibido, a otra persona. Si usted está orando, Dios le va a dar respuesta y va a ver cómo a través de este mensaje, gran bendición se va a levantar a través de su vida. Otras personas van a recibir también mucha gracia. Por eso le bendigo en el nombre de Jesucristo, que esté tomando fuertemente esta palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que hemos podido recibir esta salvación tan grande. Gracias porque en Jesucristo ya nos has dado todas las cosas. Gracias por esa nueva identidad, porque somos ciudadanos de los cielos. A veces puede parecer que estamos solos, pero no es lo que dice tu palabra que es la verdad. Señor, tú estás allí en tu trono celestial,
con tu ejército celestial a nuestro favor. Padre, obra poderosamente y que nos estés levantando para que podamos predicar este bendito Evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.